Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a seguir con el tema creciendo en el conocimiento de Dios, y la lectura en la cual estaremos basando la palabra de Dios el día de hoy está en Mateo 16, versos del 13 al 20. La palabra de Dios dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana la oportunidad que nos das de poder abrir tu santa palabra, Señor, y de poder ver qué es lo que tienes para tu pueblo en el día de hoy. Padre, pido que limpies mi mente, mis pensamientos, mis emociones, y de que tu palabra pueda ser presentada de una manera clara, específica, Señor, y sobre todo que llegue al corazón de las personas que estarán escuchando este mensaje, Padre. Señor, llévate tú la gloria. Si hay algo, Señor, de crédito, que sea solamente para ti, Señor, ya que todos solamente somos tus siervos, todos, Señor, somos instrumentos en tus manos. Y por ello, Padre, quiero darte a ti la gloria. He titulado el mensaje del día de hoy: Jesús, sanador, proveedor o salvador. ¿Sabe? En el día de hoy, como en el día de ayer, Jesús tenía muchos seguidores. Muchos conocían a Jesús. Él era conocido por muchos, era entendido por pocos, y aún más pocos le podían llamar Señor. Muchas personas alrededor del mundo han sabido de Jesús, pero pocos han entendido realmente quién es Cristo, su labor, su misión, y sobre todo la relación que Él quiere tener con aquellos que invocan su nombre. Jesús, hermanos, atraía a las multitudes. Unos eran atraídos por su amor, mientras que otros eran atraídos por una curiosidad de saber quién era el hijo del carpintero. Otros eran movidos a buscar a Jesús por una necesidad que tenían, ya sea una necesidad física o una necesidad material. La gente lo seguía además porque Jesús les hablaba de amor. Jesús los amaba. Jesús les hablaba también del juicio de Dios. Pero Jesús, cuando hablaba acerca del juicio, no los dejaba sin ofrecerles antes el perdón que Dios ofrecía aún al más vil de los pecadores. Por eso es de que la gente seguía a Jesús. Pero ¿sabe? Hay algo. Jesús no solamente quería tener seguidores. De hecho, el plan de Jesús nunca fue solamente tener seguidores, sino que Jesús quiso tener hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios. Son dos cosas distintas.
tener un seguidor o tener una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios. Un día hoy muchos siguen a Jesús y tal vez muchos ni siquiera saben realmente la misión de Jesús. Muchos otros más ignoran la palabra de Cristo. Pero solamente aquellos que han sido transformados por la palabra de Dios son aquellos que realmente son y llegan a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Sabe? Un seguidor es alguien que no toma decisiones conscientes, sino decisiones basadas en necesidades emocionales no satisfechas o inconscientes. Mientras que el que es transformado por la persona de Cristo camina confiado, sabiendo que su vida está en las manos de Dios. Así es que pase lo que pase, la persona que ha sido transformada por la palabra de Dios caminará confiado, caminará sabiendo que Él puede confiar en un Dios personal y no en un Dios ausente. Muchos buscaban a Jesús para recibir algo de Él. Tal vez era comida, tal vez era la necesidad de un milagro, o tal vez era una necesidad que tenían que suplir. Pero Jesús viene y corrige ese deseo que tenían las personas. Y lo corrige en Juan 6, 26 y 27. Y miren lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí podemos ver cómo Jesús realmente no quería solamente tener seguidores, sino que quería realmente que las personas buscasen el alimento de Dios, no solamente la comida, porque el que tiene hambre el día de mañana va a tener hambre también. Pero aquel que llega a tener una relación personal con Dios podrá tener esa satisfacción del alma, esa satisfacción que no se puede llenar con nada. Muchos en el día de hoy buscan satisfacer esa necesidad, esa hambre espiritual por medio de muchas cosas, solamente para darse cuenta de que ese abismo se hace mucho más grande y solamente el Hijo de Dios puede llenar ese vacío. Sí, el problema no era el hambre. El problema de ayer y de hoy no es la necesidad. Porque los hombres van a volver a tener hambre. Nosotros vamos a volver a tener hambre. Si tenemos necesidad, algún día vamos a volver a tener necesidad. Si estamos enfermos y sanamos, el día de mañana vamos a volver a estar enfermos de alguna otra cosa. El problema de ayer y sigue siendo el problema de hoy es de que los hombres le han dado la espalda a Dios. Y como se le ha dado la espalda a Dios, se busca a Dios en tiempos de necesidad nada más. Qué oportunidad tan grande tenemos en el día de hoy, hermanos, de poder proclamar a un Cristo personal, de poder proclamar a un Cristo que está vivo, y no solamente proclamar a un Dios que suple una necesidad, que sana una enfermedad. El día de hoy tenemos esa oportunidad grande de poderle decir al mundo de que no le dé más la espalda a Dios. Porque al final Dios puede sanar y vamos a pasar por esta situación que estamos pasando. Pero el día de mañana tal vez entremos en otra situación. Lo que hace la diferencia es
¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Jesús deseaba y desea ser mucho más que un sanador o que un hacedor de milagros o a ser un proveedor de una necesidad. Jesús desea redimir al hombre de sus pecados y Jesús desea restaurar la relación que se ha perdido entre Dios y el hombre. Hay un abismo grande que nos separa de tener una comunión con Dios. Y Jesús vino para hacer ese puente que nos une entre el hombre pecador y un Dios santo que es 3 veces santo y que el hombre no puede llegar a Dios por sus propios medios. Es Jesús el único que nos puede llevar hasta Dios. Y a eso vino Jesús, para eso vino Cristo. Jesús desea ser mucho más que ese sanador, que ese hacedor de milagros, que ese que provea para una necesidad. No, Jesús quiere llegar a ser más que eso. Esto que está en Lucas 23:8 representa mucho la actitud de ciertas personas ante Cristo. En Lucas 23:8 dice que cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento. Pero vamos a ver por qué se puso contento. Dice, porque hacía tiempo que quería conocerlo, porque había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Y le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Esa es la actitud que muchos tienen en el día de hoy. Al igual que Herodes, quería ver un espectáculo, quería ver un show, quería ver que Jesús realizase un milagro ante sus ojos, pero no para reconocerlo como Salvador personal. No estaba viendo su necesidad de ser un pecador perdido y necesitado de la gracia de Dios. No, él quería ver un show, quería ver un milagro, una sanidad. ¿Sabe? Muchos en el día de hoy siguen buscando ese milagro. Muchos en el día de hoy necesitan ver un milagro y buscan y corren y quieren ver a Jesús. Pero cuando llegan y quieren tener ese encuentro con Cristo, necesitan ver esa experiencia sobrenatural, esa experiencia religiosa, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos de sentirse humillados, de sentirse necesitados de la gracia y del perdón de Dios. Y Jesús quiere ser mucho más que eso. Jesús quiere ser un Salvador personal para cada quien que escucha el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe? Jesús vino al mundo y la palabra de Dios dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero el perdido tiene que reconocer su necesidad de ser encontrado por Cristo. Jesús puede realizar milagros y Él hace milagros y hace prodigios y hace señales, pero los hace para dar un testimonio de su poder y en favor de su pueblo cuando así es su voluntad. No hace milagros para que la gente crea en Él, sino para testimonio de su poder, de su deidad, porque Jesús es Dios y también es hombre.
Y Él nos entiende. Entiende las necesidades que pasamos como hombres. Jesús desea que su pueblo no lo vea solamente como ese hacedor de milagros, ese proveedor, sino que desea que lo veamos como es realmente Dios, actuando en favor de los suyos. ¿Sabe? Si usted es padre, usted sabrá que lo que queremos establecer como padres en relación con nuestros hijos es de que no solamente nos vean como proveedores, es de que no solamente vean que papá es el proveedor, que mamá es la sanadora, sino que podamos establecer en ellos un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que se enseña a amar y a depender de nosotros como padres. Ese es el corazón de Dios. Dios no ha intentado para su pueblo que lo veamos como un genio que hace milagros. Alguien a quien podemos frotar y decir, necesito esto, necesito lo otro, necesito sanidad. No, Dios desea, anhela tener una relación personal con cada uno de nosotros, una dependencia, que lo busquemos no porque sacamos algo de provecho de Él, sino que podamos decir como el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez. Puedo vivir saciado o puedo tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo un pensamiento que sale del corazón así. No podemos tan solamente buscar a Dios para que nos dé algo, sino que aún en medio de la necesidad, saber que Dios está en control de las cosas. Y eso es lo que el mundo desea, necesita saber en este momento. Que Dios está en control, que necesitan volver de sus malos caminos, que necesitan buscar a Dios no para que los cure, no para que los sane, no para que les dé una provisión, sino porque necesitan y tienen la necesidad de un Salvador, que es Cristo Jesús. Cuando Lázaro muere, Jesús lloró. La palabra de Dios dice que Jesús lloró. Y realmente no se sabe por qué Jesús lloró. Unos dicen que porque lloró porque el pecado había entrado en el mundo. Otros dicen que porque de cualquier manera lo iba a sanar e iba a morir. Y otros dicen que porque tal vez lloró porque las personas no habían entendido el mensaje de la resurrección. Sea lo que sea, Lázaro resucita, es resucitado por Jesús, pero Lázaro vuelve a morir. Lázaro muere otra vez. La situación es esta, hermanos. Si somos sanados de cualquier enfermedad, si el mundo es sanado, las personas son sanadas, de cualquier manera vamos a partir a la eternidad. Si Dios provee para una necesidad, el día de mañana vamos a tener otra necesidad. Dios desea hacer mucho más que eso. Y Dios desea que el mundo se dé la vuelta de sus malos caminos, no solamente durante esta situación, sino que reconozcamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. ¿Saben? Los discípulos de Cristo no debían de tener ninguna duda de la misión de Jesús, porque ellos darían a conocer la obra de Cristo al mundo. Después de que Jesús partiese, los discípulos vendrían a ser la voz de Cristo. Ellos tendrían que dar las buenas nuevas y tenían que presentar a un Jesús como
como Él presentó el mensaje, no tenía que haber un error, ni tenía que haber errores en presentar a Jesús. Muchos predican un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, un evangelio que da y que no demanda nada de regreso. Eso no es bíblico. Jesús desea ser mucho más que un proveedor, que un sanador. Jesús quiere presentarse hacia el mundo por medio de nosotros, no como un Salvador, sino como el Salvador, sino como aquel que tiene las llaves para que usted y yo podamos vivir confiadamente, sabiendo de que Él está en control de las cosas. Los discípulos debían de corregir con la verdad. ¿Y de dónde iban a sacar la verdad? Jesús es el que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si los discípulos iban a corregir la mentira con la verdad, tenían que presentar a Cristo, pero tenían que presentar al Cristo de la Biblia, el Cristo que habían ellos conocido, con el cual habían caminado por más de 3 años. Esta es una oportunidad que tenemos como siervos de Dios. Esta es una oportunidad que se nos está presentando en el día de hoy, de poder corregir lo que el mundo ha creído de Dios, lo tergiversado que han creído de Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, y esta es una oportunidad grande de poder corregir lo que el mundo ha creído de Dios. Mucha gente, por ejemplo, en el día de hoy está hablando de juicio, pero no está hablando del amor de Dios. Muchos están hablando de profecías y están acomodando lo que está pasando a profecías bíblicas, pero no hablan de la redención. Muchos hablan de los malos caminos de los hombres y se ha puesto mucho a través de las redes sociales acerca del castigo de Dios, pero no están hablando del perdón de Dios, porque el perdón de Dios es abundante y es ofrecido aún al más vil de los pecadores. Jesús, cuando les hace esa pregunta a los discípulos, es una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. Porque la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios redarguye y tiene el poder para hacer pensar y reflexionar a las personas. Y enseguida Él viene y les hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Para ese entonces ya los discípulos habían visto a Jesús caminar entre las ciudades, pequeñas ciudades. Ya lo habían visto caminar, ya lo habían visto obrar, ya lo habían visto relacionarse con la gente. La gente ya se había hecho una imagen de Cristo, ya sabían algo de Él. Y Jesús les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué cree la gente de mí? Hasta hoy, ¿qué es lo que se han formado de mí? Y los discípulos le contestan: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y otros tantos dicen que eres alguno de los profetas. Miremos cómo realmente la gente no estaba relacionando a Jesús con un hombre común y cualquiera. La gente estaba relacionando a Jesús con un hombre de renombre que había sido usado por Dios. Todos ellos tenían en alta estima y habían escuchado y habían crecido con las historias y cómo Dios había usado a hombres como Juan el Bautista,
a hombres como Elías, a Jeremías o alguno de los profetas. Así es que la gente relaciona a Jesús con un hombre usado por Dios. Pero sabe, no era suficiente. No es suficiente comparar a Jesús con un gran hombre que existió en el pasado hace más de 2000 años. No es suficiente considerar a Jesús como un buen profeta. No es necesario, no es suficiente considerar a Jesús solamente como alguien que fue enviado por Dios. Nada más así, porque la palabra de Dios dice que ante el nombre de Cristo toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y confesarán que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No es suficiente en el día de hoy seguir creyendo que Jesús fue solamente alguien, alguna personalidad, como ciertas sectas, como ciertos pensamientos religiosos lo tienen, o alguien que vino de parte de Dios. Un profeta enviado. No, Jesús no es un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y así lo debemos de presentar nosotros. Muchos en el día de hoy saben de Cristo y no niegan inclusive que sea el Hijo de Dios, pero saben, Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios hecho hombre y Dios verdadero. Y lo más maravilloso de todo esto es de que Dios quiere tener una relación personal con usted. Dios desea darle una nueva vida, darle una nueva identidad. Y Dios desea que usted conozca la obra de Jesús, realizada en el cruz del Calvario por usted y por mí. Después de que Jesús logra reunir la información de los discípulos, de lo que la gente estaba diciendo de él, Jesús le hace la pregunta a ellos. Y Jesús le dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ya Jesús había escuchado lo que se decía por él en los pueblos. Ya Jesús sabía, no porque ellos le dijeron, Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe de antemano, pero que Jesús quería que ellos fueran convencidos y de que ellos no tuvieran la misma impresión y la misma imagen que tenía el resto del mundo, porque ellos serían encargados de dar las buenas nuevas a un mundo que se estaba perdiendo, de la misma manera que Dios lo quiere usar a usted y a mí para darle a conocer al mundo que Jesús no es solamente un hacedor de milagros, un proveedor o un sanador, sino que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y entonces viene Jesús y les hace la pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? No sé, aquí tal vez algunos de los discípulos guardaron silencio, pero aquí vemos a un Pedro con una personalidad impulsiva, pero una convicción tan grande acerca de quién es Jesús. Y él le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro hace esa declaración, cuando dice tú eres el Cristo, realmente estaba trayendo todas las profecías que se habían dicho del Cristo, se habían dicho en el Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo en Jesús en ese momento, y Pedro lo declara con una convicción tan fuerte al decir tú eres el Cristo. Y al decir tú eres el Cristo, le estaba diciendo tú eres el Mesías,
Y al reconocerlo como Mesías, lo estaba reconociendo como el Salvador del mundo. Y así todas las profecías y todo lo que se había dicho de él se estaba cumpliendo en esa declaración que le estaba diciendo Pedro en ese momento. Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Y enseguida le dice, eres el Hijo del Dios viviente. Haciendo una distinción grande entre los ídolos, entre los dioses que están muertos, que tienen ojos y que no ven, que tienen oídos y que no pueden oír, que tienen boca y no pueden hablar. Pedro hace esa distinción tan grande y le dice, tú eres Hijo del Dios viviente. Oh, estimado oyente, tú que estás aquí y que tal vez estás escuchando este mensaje, y que tal vez has puesto tu confianza en aquellos ídolos que no pueden hablar, que no tienen vida, que son muertos. Escucha aquí cuando dice la palabra de Dios, hablando Pedro, diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Hijo de Dios, 100% Dios, que vino aquí a este mundo para salvarte. Es aquí donde un seguidor se distingue de un discípulo. Pedro era un discípulo de Cristo, porque un seguidor cree lo que otros dicen, pero un discípulo cree por convicción propia. Hermanos, amigos que nos están escuchando en esta mañana, no debes de creer de Jesús lo que otros dicen de Jesús, porque tal vez lo que otros dicen no está basado en la persona real de Jesucristo. Cuando usted y yo somos un discípulo de Jesús, creemos por convicción propia. Nos hacemos una imagen, creemos de Jesús, lo que Dios nos ha revelado, lo que hemos experimentado. Como hijos de Dios, tenemos que asegurarnos de a quién seguimos, es a Dios y no a los hombres, porque eso depende la creencia que tengamos de Cristo. ¿Sabe? En estos momentos de incertidumbre podemos tener luchas, pero si estamos convencidos de quién es Cristo en nuestras vidas, entonces seremos parte de los que creen lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Cuando Pedro le contesta a Jesús, lo hace sin dudas. No hay ni siquiera un poco de duda en la declaración que él lo está haciendo, sino que lo hace con una convicción que lo ha hecho creer lo que está declarando y lo que está diciendo. ¿Sabe? Cuando hay una convicción de parte nuestra es porque hemos visto a Dios actuar, hemos caminado con Él, hemos visto su mano en la enfermedad, hemos visto su mano en la necesidad, hemos visto su provisión, hemos visto que Él nos ha acompañado en las buenas y en las malas, hemos visto a Dios actuar en nuestro favor, y cuando lo hemos podido ver, podemos declararle al mundo y declararle a otras personas que Jesús es el Hijo de Dios y que Él está vivo, que no es un Dios muerto, sino que es un Dios que está presto para venir a ofrecer perdón, sanidad y restauración. Jesús, al escuchar a Pedro, le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo declaró carne ni sangre, sino que te lo ha declarado mi Padre que está en los cielos. Esa es una declaración con un espíritu que solamente ha sido transformado y ha sido renovado y ha escuchado la palabra de Dios.
ha sido convencido y ha sido transformado. Pedro vio a Jesús obrar. Lo vio obrar de muchas maneras. Lo vio obrar levantando muertos. Lo vio obrar dándole vista a los ciegos. Lo vio obrar ante el leproso. Lo vio obrar ante el ciego. Y cuando vio todo eso, Pedro se convenció. Vio realmente a Dios obrando en la persona de Jesús. Y eso lo hizo hablar. Eso lo hizo realmente hacer esa declaración de fe. Jesús le dice que sobre esa declaración Jesús iba a establecer su iglesia. ¿Sabe la declaración como conclusión? La declaración de Pedro fue una convicción que fue expresada gracias a que él entendió que Jesús no era un sanador solamente, tampoco era un proveedor solamente, y tampoco un hacedor de milagros únicamente, sino que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido a salvar lo que se había perdido. En estos momentos Jesús quiere salvar al mundo perdido. En estos momentos Jesús sigue buscando a aquellos que están caminando lejos de Él. Jesús quiere sanar. Jesús quiere proveer. Pero más que eso, Jesús quiere sanar el corazón de las personas. Jesús quiere que el mundo, las personas, den la vuelta de sus malos caminos y busquen al Dios viviente. Que dejen de buscar en lo que no es Dios, en lo que no salva y en lo que no sana, sino que busquen a Dios de todo su corazón. Después de todo, la palabra de Dios dice que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y salvaré. Sanaré su tierra y lo salvaré. Eso dice Dios, y eso tiene Dios en este día para ti, mi hermano, mi hermana. Y con esto quiero dejarte. Espero que hayas podido entender el mensaje de Jesús, sanador, proveedor o salvador. Quiero dejarte con esto. ¿Quién es Jesús? Si Jesús viniese y te hiciese la pregunta a ti en este momento, ¿qué le responderías? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente un sanador? ¿Solamente un proveedor? ¿O puedes decir confiadamente, Jesús es el Salvador de mi vida, porque Él es el Hijo de Dios y el único en el cual tengo mi esperanza puesta? Dios te bendiga.